La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en vivo en nuestro programa La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes ya lo saben, estamos transmitiendo a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra parte del país, porque ya sabe que la competencia feroz que nos hacen los automóviles de lujo no nos los permiten, pero también llegamos a los Estados Unidos, a Canadá, a Puerto Rico y a todo el mundo a través de nuestra página de internet www.radioformula.com.mx, y como siempre también quiero recordarles que tenemos a su disposición teléfonos multilínea, el 5166-3403, la ALA Nacional e Internacional 01800-800-0103, pero que la manera más práctica de comunicarnos y de estar en contacto es a través de las vías electrónicas que tenemos, por supuesto, aquí frente a mí, listo para responderlas, como ya las que llegaron, que en un momento leeré. En el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y en el Facebook Villalpando y de Historia. Les recuerdo, les repito amigos, que estamos aquí transmitiendo en vivo. Ya dejé mis viajes por una temporada, ya estoy aquí otra vez listo desde los estudios de Radio Fórmula, transmitiendo directamente para ustedes. Le aprecio muchísimo a don Rolando Orozco, que siempre nos escribe desde allá de Puebla. Dice que él lo escucha por internet, demostrando que el interés por el estudio del pasado mexicano tiene prioridad sobre lo mundano y comercial de los autos lujosos, que está encantado por el tema, que no cabe duda que Maximiliano da para mucho, desde antes de nacer, al nacer, su vida en Europa, en México, la víspera de su muerte y aún post-mortem, como platicaremos hoy en día, y aprovecha para preguntarme en qué afectó las leyes borbónicas a la Nueva España. Gracias, don Orlando. Ese tema de las leyes borbónicas, que si bien de alguna manera platicamos un poco, ustedes se acuerdan cuando hablábamos hace algunos meses ya acerca de la expulsión de los jesuitas, que ocurrió justamente hace 250 años aquí en México. Pues es un tema que vale la pena platicarlo, porque es fundamental para entender, no digamos el México de la independencia, sino también el México de hoy. Le prometo, es más, me comprometo a que la semana que entra hablemos de este tema, porque repito, es un tema esencial. Ya lo verán ustedes, qué interesante. También le agradezco a don José Naum, que me ha escrito ya y me dice que la historia, leyendo chisme de que habla de Justo Armas como la otra identidad de Maximiliano, tema que vamos a platicar un poco el día de hoy, tras el supuesto indulto de Juárez, puede ser o no tan descabellado como nosotros lo permitamos. Lo que es cierto, dice, es que en aquellos tiempos la falta de comunicación de la que gozamos hoy podía hacer posible el cambio de identidad al no existir una divulgación masiva de las características físicas de las personas y no ser reconocido por la mayoría de la población, y podría viajar sin ser reconocido. Más o menos tiene usted razón en parte, don José, no en toda, ahorita platicaremos por qué. Sin embargo, hay pruebas científicas, y desde ese momento de la propia muerte de Maximiliano, como lo platicaremos en unos momentos más, ya las pruebas científicas estaban perfectamente bien determinadas y se identificó el cadáver de Maximiliano. Esto lo platicaremos en un ratito, nada más déjenme iniciar el tema, simplemente agradeciéndole también a don Jorge Lozano, que me envió un link de la celebración religiosa que se realizó el pasado lunes con motivo de la muerte de Maximiliano en una iglesia aquí en la Ciudad de México, con un señor que se dice descendiente, que no lo es en realidad, es sobrino tataranieto de Maximiliano, y que hubo gente ahí pues que estaba dándole vida a la nobleza, ¿no? Ya me imagino a las personalidades que habrán acudido por allí. También a doña María Georgina, que me pregunta que dónde tomé el videíto que está ahora en la página de Facebook Villalpando en la Historia. Lo tomé sobre nuestra bandera nacional en Los Cabos, un día con un cielo limpísimo y se ve muy muy bonito. Gracias a doña María Georgina. Rafita Barrios también, que nos saluda, dice que está escuchándonos como cada sábado. También a don Fernando Salinas, que ya me escribió.
y dice que nos saluda de la República del Río Grande a más de 43 grados de temperatura, pero que el programa lo hace olvidar el terrible calor. Dice Trump que no hay calentamiento global, gracioso. Que gracias por los saludos, gracias a usted, don Fernando Salinas, muy amable. Y bueno, vamos al tema de hoy, que efectivamente lo anuncié, yo creo que lo anuncié mal, el mito de la muerte de Maximiliano, que si se salvó, que si logró fugarse, que si se fue al Salvador. En realidad el tema serio que platicaremos es la vida post-mortem de los tres personajes fusilados en el Cerro de las Campanas. Porque fíjense, ya estaban muertos, pero sin embargo tienen vida histórica porque los tres cadáveres van a tener, cada uno de ellos, verdadera historia que contarnos, ya que fueron objeto, porque ellos ya son objetos, son muertos, fueron objeto de la acción de seres humanos vivos, como vamos a comentarlo un poquito más adelante. Simplemente quería yo llamar la atención porque circula mucho desde hace ya algunos años una versión muy, francamente muy exagerada, de que Maximiliano logró salvar la vida porque Juárez se la perdonó mediante un pacto masónico, el cual habría tenido como efecto o resultado que Maximiliano pudiese salir de Querétaro, inclusive salir de México, irse a vivir a El Salvador, este país hermano centroamericano, en donde tenía el compromiso de tener lo que hoy llamaríamos un bajo perfil, de estar por supuesto siempre en plena prudencia y discreción, sin decir nunca su verdadera identidad, adoptando otro nombre que es el de Justo Armas, y que ahí permanecería el resto de su vida hasta que finalmente falleció ya andando los años 30 del siglo XX. Un mito que surge a partir de unas investigaciones que realizó un arquitecto salvadoreño de nombre Rolando Deneke, quien efectivamente se encontró que en la casa que habitó este hombre, Justo Armas, se encuentra ahí, y es cierto, absolutamente cierto, y diré por qué, una serie de objetos que pertenecieron a Maximiliano, particularmente la vajilla imperial en la que se servía la comida o las cenas en las grandes recepciones en el castillo de Chapultepec. Platos, platitos, plato hondo, plato extendido, plato sopero, taza, tacita, taza para el consomé, taza para el café, taza para el té, vasos, vasitos, vasotes, tenedores de un tipo, tenedores de otro tipo, cuchillito para la mantequilla, cuchillito para el pescado, cuchillito para la carne, cuchara, cucharita, cucharitita más pequeña, en fin, saleritos por supuesto, soperas, platones. Hay una enorme cantidad de piezas de, pues, esta vajilla imperial que se identifica fácilmente porque toda está grabada con el monograma del imperio, esta especie de logotipo de antaño que consistía en dos M's mayúsculas unidas por una I latina, porque en latín era Maximilianos Mexicanos Imperator, es decir, unieron las tres letras y sale un monograma muy simpático que ustedes pueden verlo fácilmente en Google, y que todas ellas, las piezas, lo contienen. Es cierto, radicalmente cierto. También se encontraron en esta casa en El Salvador una serie de cajas con fotografías, más bien tarjetas de visita. ¿Se acuerdan que hace unos días explicamos qué son estas pequeñas fotos que están pegadas sobre un cartoncito que se utilizaban en el siglo XIX como una tarjeta de presentación? Bueno, es la época en la que aparece la fotografía masiva, que se pueden reproducir por cientos y por miles las ilustraciones, y entonces era una manera propagandística de poder difundir la imagen de las personas a través de estas tarjetas, y allí encontraron muchas, pero particularmente una que se ve que Maximiliano mandó a hacer por cantidades enormes, quizás miles, en la que se aparece él con Carlota, ambos arrodillados frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, es absolutamente mercadotecnia política, y ahí en El Salvador hay cajas que contienen muchas de estas estampas y algunos otros objetos más, como por ejemplo los tibores o esos grandes jarrones, espejos, muebles. Efectivamente, hay muchas cosas ahí que pertenecieron a Maximiliano, y es cierto, allí están en El Salvador. ¿Por qué están ahí? Bueno, evidentemente Rolando Deneke y los que creen en esta teoría de la conspiración de Maximiliano en la que salvó su vida, dicen que lo previó y lo llevó para allá para vivir. No, la verdad es que Maximiliano había
justamente anticipado cuando tenía muchas ganas de abdicar, según platicamos aquí, ustedes recuerdan, preparó su huida y en 2 barcos distintos, una corbeta austriaca de guerra, en ella mandó el archivo personal y del Estado para que lo trasladaran a Viena, y en otro barco, un vapor de nombre Mérida, subieron todo el menaje de casa, pero este barco sufrió un percance en el camino, lo atrapó un huracán en el Caribe y fue a dar y a zozobrar y a encallar en las costas centroamericanas, así que la carga allí se desembarcó, fue llevada a El Salvador, porque seguramente, ahorita platicaré también al final de la hipótesis, alguien la necesitaba, la pusieron en esa casa y la guardaron allí. No es un misterio mayúsculo, no es tampoco pues algo digno de sobresaltarse, porque en realidad el asunto fundamental que Rolando Deneke quiso demostrar es que cuando el cadáver de Maximiliano llega a Viena y cuando lo abren en presencia de la corte imperial, su mamá, la archiduquesa Sofía, se conmocionó y dijo unas palabras sobrecogedoras: este no es mi hijo. Pues claro que no, señora. Pues si su hijo estaba ahí vivo, pues usted lo dejó de ver. Pero volvemos enseguida. Y estamos de vuelta, amigas, amigos, aquí en la historia que quiero vivir de este sábado, transmitiendo en vivo y platicando acerca del mito ese, acerca de que Maximiliano sobreviviría a su ejecución en el Cerro de las Campanas, que es falso, por supuesto. Estamos justamente desmenuzando algunos de estos elementos. Le agradezco mucho a don Carlos Esquitín Díaz, que me ha escrito desde Poza Rica, Veracruz. Dice que está comiendo y escuchando el programa por internet. Buen provecho allá a esa región tan maravillosa de Poza Rica, en Veracruz. Lalo Núñez también me dice que está escuchándonos como siempre. Y dice que hace poquito visitó el museo en Querétaro y que se encontró un cuadro del verdadero batallón que fusiló a Maximiliano. No sabe si Aureliano Baranquet formó parte de él, en el cual aparecen con sus uniformes destrozados y muy maltrechos, que difiere del cuadro otro que se conoce, que es una fotografía de François Aubert, de la cual ya platicamos hace unos días, en la que están ya muy bien uniformaditos y muy bien vestiditos. En efecto, hay dos: el que se tomó directo, digámoslo así, el mismo día todavía, antes de que se cambiaran de ropa, con los uniformes totalmente, por supuesto, desarrapados, pobrecillos, porque el ejército republicano mexicano nunca se caracterizó por tener bien uniformados a los soldados, porque era imposible. Recuerden que la mayoría de ellos son tomados de leva a la fuerza y casi van con su ropa, alguna que otra prenda militar que pueden suministrarles con guaraches. Los pantalones casi siempre son de manta blanca, bueno, lo que queda de blanco después de una campaña, y solamente cuando se dieron cuenta que eran un artículo de interés general, los uniformaron muy bien a los que ejecutaron a Maximiliano, y entonces el fotógrafo Aubert, ese extranjero del cual ya hablamos, efectivamente les tomó una imagen que también ha circulado. También le agradezco muchísimo a don Santiago Rosas, que me pregunta que si en verdad cuando fusilaron a Maximiliano, su cocinero, Joseph Tudos, se arrojó sobre el cuerpo de Maximiliano para apagarle la ropa que se estaba encendiendo por efecto de los fogonazos. Sí, es totalmente cierto. Efectivamente, los fusilaron. No creo que los fusilamientos son muy lejanos, es decir, que están a gran distancia el reo y los que lo están ejecutando. No, es a 4 pasos de distancia nada más, y efectivamente la fuerza del fogonazo y del estallido y de la propia bala que penetra en el cuerpo, pues quema la ropa, y parece ser que se estaba quemando en este caso. No es el único caso que yo conozco que se incendie la ropa. También al padre Hidalgo le pasó exactamente lo mismo. Y naturalmente don Jorge Lozano me vuelve a escribir. Dice que, hablando de las pruebas de ADN, bueno, ahorita vamos a platicar de ese asunto. Don Jorge, muchas gracias. Y también agradezco por correo electrónico que me hayan escrito nuevamente a don Iván García, que me dice que fue a buscar un par de libros, el mío que todavía no sale, ya me manda la portada porque ya salió el anuncio, efectivamente, que en un par de semanas estará ya a la venta. Mi libro se llama El juicio de la historia, Maximiliano, los hechos frente a nuestro presente. Ya está anunciado en internet, ya incluso preventa según veo ya, pero yo prefiero ya comentarlo y avisárselos a ustedes, amigos, cuando ya esté directamente en librerías disponible, para que no vayamos en balde. Pero dice que se encontró 2 libros muy interesantes: las tesis filosóficas de José María Morelos y Pavón, de 1795, que sí, es un buen libro. No es la gran revelación, porque se trata, digámoslo así, de la tesis
de licenciatura, digamos el equivalente al día de hoy. Me estoy atreviendo a hacer una comparación un tanto cuanto descabellada, pero es, digamos, su trabajo de recepción para obtener el sacramento del sacerdocio. Fue sus exámenes o sus ensayos que él tuvo que escribir para poder llegar a ser sacerdote. Y que también se encontró un libro mío, Las balas del invasor. Muchas gracias, porque dice aquí don Iván García, Yupi. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos al tema, a seguir con el tema. Decía yo que efectivamente la archiduquesa Sofía se sobresalta a ver ese cadáver. Claro, lo dice con esta expresión de madre dolorida que naturalmente ella quisiera haber visto a su hijo preferido, consentido, vivo. Y claro, le abren la caja y dice, este no es mi hijo. Bueno, obviamente se trata de una expresión, repito, de dolor, de intenso dolor de madre que está recibiendo el cadáver de su hijo muerto meses atrás, porque esto ocurre en diciembre de 1867, pero a partir de ahí, Rolando Deneke y quienes creen en las conspiraciones, y sobre todo las masónicas, ¿verdad?, dicen que hubo un pacto secreto, que aquellos 3 días que Benito Juárez concedió de gracia a Maximiliano después de haber sido condenado a muerte, fueron los necesarios para la negociación secreta. Y entonces inventan una serie de ideas, las más de las cuales absurdas, en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué hacer? Bueno, pues había que fusilar a alguien. Entonces, primera versión, fusilaron en lugar de Maximiliano a otra persona a la cual le pusieron barba y que pues, seguramente, como en Querétaro abundaban los prisioneros franceses o austriacos o incluso polacos que había por allí en el ejército imperial, alguno de ellos es al que pasan por las armas, lo cual es insensato. Segundo, que Maximiliano pudo haber sido fusilado pero con balas de salva. Y en argumento dicen que por eso cuando cae supuestamente muerto, lo cual elimina esa historia de Tudos que platicamos hace un momento, de que se arroja sobre el cuerpo de su amo para apagar el pequeño incendio que se había prendido en su pecho. Bueno, si no hay balas de salva, pues no hay incendio. Pero dicen que con esto, pues Maximiliano fingió su muerte y cuando lo llevan, pues ya lo sacan después. También llegaron a decir que la escapatoria se realizaría por el puerto de Tampico, en donde estaba ya todo preparado para llevarlo directamente hasta El Salvador y esconderlo para siempre bajo este personaje Justo Armas, que viviría, repito, mucho tiempo hasta los años 30 y tantos del siglo XX, porque inclusive se llegó a decir, fíjense qué interesante se pone esto, que cuando este hombre Justo Armas, el supuesto Maximiliano, llegó a ver en un cine en El Salvador la película de Juárez y Maximiliano, aquella que platicamos hace algunos días, ustedes recuerdan, la primera que se hizo de 1933, en la que una actriz de origen de Liechtenstein se casa con Miguel Contreras, el director mexicano, y se siente Carlota y cambia hasta de nombre para aparecer siempre como Medea de Novara y salir como Carlota en varias películas. Bueno, dicen que Justo Armas, Maximiliano supuestamente, a la salida del cine dijo, así no era Carlota. Pues que se iba a acordar si es que hubiera sido así, ¿no? Ya habían pasado tantos años de la muerte de Carlota, que bueno, en fin. También comentan de que a este hombre, Justo Armas, en 1916, cuando fallece en Austria el emperador Francisco José, vino una delegación de alto nivel de austriacos que nunca identifican, por supuesto, a platicar con él, se encerraron y deduce Rolando Deneke y sus amigos y los que creen en esta hipótesis conspiratoria, que se trató de venirle a ofrecer la corona porque él era el hermano directo del emperador y que Justo Armas dijo que no, porque no podía romper su compromiso de silencio y de secrecía con México, que le había perdonado la vida. También comentan que, por supuesto, los masones mexicanos tenían una gran influencia sobre los masones salvadoreños, lo cual es cierto. Hay una relación histórica muy antigua entre las logias masónicas y efectivamente el Partido Liberal Salvadoreño tenía ayuda, por lo menos ideológica, moral, quizás hasta financiera y militar, del Partido Liberal Mexicano, que también eran masones, lo cual no significa que los masones estén detrás de este asunto supuesto de una conspiración, porque, dicen ellos, los masones no se matan entre sí. Bueno, esto es aparente, ¿eh? Un masón, quizás de los más importantes que ha existido en Francia, el famoso Fenelon,
escribió un libro justamente para demostrar o para justificar en qué casos los masones sí se protegen mutuamente, pero en qué casos hay intereses superiores que impiden que un masón ayude a otro y que eso puede ser precisamente en un caso como el que estamos platicando, cuando está en juego, cuando está en riesgo la vida, la seguridad, la dignidad de un país. Y eso es lo que estaba en juego precisamente allí en Querétaro el día que se fusila a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Pero miren, para todo esto, como nadie le creía a Rolando Deneke, él cuenta, y a partir de aquí es cuento porque no existe documento alguno que él haya mostrado a propósito, que exhumó los restos mortales de Justo Armas en un panteón civil allá en la capital de El Salvador, que los examinaron, que extrajeron de ellos lo necesario para poder realizar un examen de ADN y que una vez con los resultados, porque el ADN pues no sirve de nada si no tiene contra qué contrastarse, contra qué comprobarse o contra qué compararse, fue a ver, según él, al jefe entonces que ya falleció de la familia imperial Habsburgo, el archiduque Otto, el nieto de Francisco José, perdón, el nieto del archiduque Carlos Luis, el nieto también o hijo también del emperador Carlos, el último emperador, el mayor, y a él le pidió permiso para que, según eso, dos jóvenes archiduquesas Habsburgo actuales, en un país donde ya no hay nobleza, por supuesto, ¿verdad? Pero se siguen siendo archiduques, como el que aquí en México protagonizó la misa esta el pasado lunes, dieran sangre a través de un análisis para de él extraer ADN, hacer los contrastes. Y dice Deneke, dice porque nunca ha enseñado los documentos probatorios, ni el ADN de Justo Armas, ni el ADN de estas dos supuestas chicas Habsburgo, dice que hay gran semejanza, hasta en un 70-80%, pero nadie lo ha visto. Se ha guardado esos estudios. Si los hubiese publicado, si los hubiese difundido, otro gallo cantaría, porque entonces podría pedir a la Casa de Austria que se exhume el cadáver de Maximiliano. Pero como no ha dicho nada, no vale. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta aquí, amigas y amigos. Este es el bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias a don Daniel García que me ha escrito, dice que está muy interesante la serie, que me felicita, muchas gracias, se lo aprecio muchísimo. Y tengo un par de mensajes muy interesantes, uno de ellos de don Yuri Francisco Noriega, que me escribe desde Guatemala, en Quetzaltenango, dice, un inagotable chorro de fluidez y claridad de ideas en estas fiestas de cierre de otro ciclo de sus amenos relatos de historia. Un abrazo desde Quetzaltenango, Guatemala, de un servidor, el doctor Yuri Francisco Noriega, que me pregunta que si hubo alguna influencia de la comunidad judía en este hecho histórico, que cuál era el temor de que siguiera viviendo Maximiliano, supongo. Y bueno, pues le agradezco muchísimo a don Yuri Francisco Noriega. Mire, primero, no, influencia judía en este episodio no hay mayormente. Si acaso, déjeme decirle, y esto es al contrario, en abono de la propia comunidad judía, hubo un médico, el doctor Samuel Bash, el médico personal de Maximiliano, que estuvo con él siempre, y él era de la comunidad judía precisamente, así que estuvo acompañado por un médico judío todo el tiempo, y no hay mayor dificultad en eso, si acaso en que utilizaba los diagnósticos y tratamientos, como ya platicamos, de su tiempo, y tenía al pobre Maximiliano siempre para paliar los dolores y para aliviar el malestar que cotidianamente sentía por sus problemas estomacales. Lo hacía con 2 pildoritas de opio que le suministraba diariamente, según ya platicamos. Pero bueno, ¿y cuál era el temor de que siguiera viviendo? No había ningún temor, don Yuri Francisco Noriega. Como bien lo dijo el presidente Juárez y en su momento el ministro Lerdo de Tejada, no se trataba de que fuera peligroso o no, se trataba de mostrarle a Europa que ya estaba bueno de tanta burla para los americanos, que no podían intervenir impunemente cada vez que se les ocurriera y tampoco podían venir a imponer formas de gobierno extrañas utilizando a América como una especie de patio de ejercicios para jugar a las monarquías e invadir naciones, como el caso de México con 33,000 soldados franceses. Se trataba pues de demostrarle a Europa que los mexicanos teníamos dignidad, al menos en aquel tiempo, por supuesto. También le agradezco muchísimo, un último mensaje más que también me llegó, a don Antonio Palmos Leiva,
que me está escuchando y dice que es la mejor clase de historia, que sí es cierto que los restos de Miramón están en la Catedral de Puebla. Sí, exactamente, y me ganó el tema porque vamos a entrar a ese asunto inmediatamente. Y Cés Guerrero me dice que es muy interesante esto de Maximiliano, que lo está escuchando por radio. Muchas gracias a Cés Guerrero, se lo aprecio enormemente. Vamos ahora a la parte ya historia. Todo lo anterior son mitos, conspiraciones, verdaderamente lucubraciones, falsas hipótesis y ocurrencias. Vamos a la historia de 3 cadáveres. Esto sí es historia. Fíjense, están fusilados los 3 hombres, los recogen del Cerro de las Campanas. ¿Qué hacemos con los 3 muertos? Claro, cada uno tenía pues un destino diferente. Finalmente Miguel Miramón tenía a su esposa que lo reclamaría. Tomás Mejía también tenía a su señora esposa que también pediría el cadáver. Pero con Maximiliano, ¿qué hacemos si no hay quien lo pida? Va a tardar, como lo suponía bien el presidente Juárez y el ministro Lerdo, va a tardar todavía. Por supuesto en que la noticia llegue a Europa, tardan 3 semanas. Por supuesto en que allá acojan el golpe y les dé dolor y que inicien las negociaciones, primero de manera oficial y después de manera personal la familia imperial Habsburgo, para pedir el cadáver de Maximiliano. Pero tarde o temprano lo iban a pedir, así que el gobierno de la República decidió tomar providencias. Vamos uno por uno de los 3 muertos. Tomás Mejía. Ustedes recuerdan, amigos, que platicábamos que Mariano Escobedo, el general que lo derrota y que finalmente lo captura y lo va a fusilar, le debía en 2 ocasiones el que Tomás Mejía le hubiese perdonado la vida. ¿Se acuerdan que platicamos este episodio para no repetirlo? Simplemente diré que Escobedo se sintió en el deber pues de apoyar a la viuda de Tomás Mejía, esta mujer joven con un niño apenas de meses que platicábamos ya en ocasiones anteriores, y para ello pues le pide permiso al presidente Juárez y se lo otorga naturalmente, y Mariano Escobedo ordena que los médicos del ejército republicano embalsamen el cadáver de Tomás Mejía, porque la joven viuda ha dicho que no quiere dejarlo en Querétaro, sino que desea trasladarlo a la Ciudad de México para sepultarlo allá. Esto me permite abrir un paréntesis importante que va a ser un eje central de lo que vamos a platicar en un momento más. En aquel tiempo, así aunque soy medio bíblico, trasladarse de Querétaro a México solamente había 2 maneras. Bueno, 3. A pie, a caballo o burro o en carruaje. Evidentemente un carruaje, un carromato, una carroza, un coche tirado por caballos. De cualquier suerte se hacen 3 o 4 días de camino. Miren, en aquel tiempo para poder salir de Querétaro y llegar a México había que hacer la primera parada, viniendo de allá para acá en San Juan del Río. La segunda se hacía por ahí en Arroyo Zarco. La tercera en Tlanepantla. Y algunos sábados se corría hasta México, pero sin embargo, hasta el 4.º día se llegaba a la Ciudad de México, siguiendo los caminos de antaño, al paso que van los carromatos tirados por caballos. Esto implicaba naturalmente que si la viuda de Tomás Mejía deseaba trasladar el cuerpo de su esposo ya muerto a la Ciudad de México, evidentemente se le iba a echar a perder. Por lo tanto, el general Escobedo pues dispuso y lo obsequió a la viuda, que recuerden que tenía una condición muy humilde, muy miserable. Le obsequió el embalsamamiento, se lo dio, y aquí comienza la historia del cadáver de Tomás Mejía. Fíjense, lo trae a la Ciudad de México y ella misma va a vivir a una casa de vecindad que está ubicada justamente a un costado de la iglesia del Templo de San Fernando, en la actual hoy Avenida Guerrero, de los predios en los edificios que eran del antiguo convento de San Fernando, que habían sido nacionalizados por efecto de las leyes de reforma. Y allí tenía una pequeña vivienda, una vecindad muy humilde, muy sencilla, porque recuerden, amigos, que Tomás Mejía no deja bienes de fortuna, deja una casita de adobe en un lugar que se llama Tolimán, allá por Querétaro, y dice que dejaba 16 vacas que seguramente ya estaban hasta muertas y se las había comido alguien. No había pues mayor bien de fortuna, y la viuda pues llega a su pequeña vivienda, humilde vivienda, no tiene con qué pagar el entierro de su marido. Y escuchen, amigos, que esto es auténticamente real, y los invito a que tomen su computadora, su tableta, su teléfono, en Google escriban la frase cadáver de Tomás Mejía, vean imágenes y vean lo que va a aparecer.
el cadáver del general Tomás Mejía, embalsamado, sentado en una sillita de mimbre de palma, muy humilde, porque su viuda lo tuvo varios meses, en lo que podría ser la estancia, la salita de su pequeña y humilde vivienda, ahí sentadito, en lo que juntaba y acumulaba algún dinerito para poder enterrar el cuerpo de su marido. Lo tuvo en la sala de su casa. Pueden ustedes ver la fotografía, no es grotesca, pero es verdaderamente de llamar la atención el destino de este hombre, este valiente militar, pobre, honrado, decente, leal, como dijo el presidente Juárez, y por eso, fíjense qué curioso el destino de la historia. Es el propio presidente Juárez el que, conmovido, verdaderamente conmovido y conmocionado, seguramente lleno de misericordia por esta mujer que tiene allí a su marido muerto sentadito en la sala, es él quien paga la sepultura final del general Tomás Mejía, que va a ser enterrado en el panteón vecino, en el panteón de San Fernando, donde se encuentra hoy en día. Y cuando vengan a México, los que están aquí en la Ciudad de México y pasen por ahí, pasen a ver a don Tomás Mejía, vale la pena ver la tumba. En ese mismo panteón pensaba también Concha Lombardo, la viuda de Miguel Miramón, sepultar a su marido. Ella, por supuesto, también embalsamó el cuerpo de don Miguel, llegó naturalmente, recogió el cadáver. Ella también personalmente fue y levantó la celda, todo lo que había allí, no estuvo preso. Ahí es donde encontró esta nota bellísima que platicábamos hace 8 días, que garrapateó Miguel Miramón antes de salir a ser fusilado, que dice: Concha, te amo más que a mi vida. Ahí encontró su libro, los apuntes, levantó un pequeño diario Miguel Miramón sobre sus experiencias en el sitio y en el proceso de guerra. En fin, todo esto lo recogió doña Concha, al igual que el cuerpo de su marido, quien manda embalsamar. Ella tiene un poco más de seguridad económica, más bienes de fortuna, porque pertenece a una familia acomodada. Miguel Miramón era pobretón, pero su esposa sí tenía algún recurso, y ella también decide trasladarlo a la Ciudad de México. Y efectivamente, siguiendo la costumbre un poco del tiempo, porque era el panteón, digámoslo así, de moda, el más bonito, también lo va a sepultar en el propio panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, en donde hoy está su tumba vacía. Allí lo sepultó, pero 25 años después, cuando doña Concha Lombardo regresó de haber estado viviendo en Viena, cuando quiso volver a México, se topó con la sorpresa enorme de que en el mismo panteón, a unos cuantos pasos de distancia, estaba sepultado, claro, Tomás Mejía, pero también Benito Juárez, y eso ella no lo podía soportar, porque si Juárez y Miramón se habían odiado, se habían aborrecido, eran exactamente los polos opuestos, eran las visiones distintas de lo que quería hacer México, ella pensó que no podían convivir en la muerte a tan corta distancia en el mismo cementerio de San Fernando, aquí en la Ciudad de México, y por lo tanto decidió exhumar el cadáver de su marido, sacarlo de allí, llevárselo a la ciudad de Puebla y ponerlo, como bien nos dijo a su momento un amigo nuestro que nos escribió, sepultarlo en la Catedral de Puebla para alejarlo de la presencia de Benito Juárez. Sin embargo, la tumba se quedó, es muy bonita, está vacía, pero sin embargo dice General Miguel Miramón. Vale la pena un día que se dé una vuelta por San Fernando, de veras es un lugar que tiene mucho atractivo, yo diría turístico, histórico, necrológico, pero que sin embargo van ustedes a tener ahí una clase viva de historia del siglo XIX mexicano, viendo a Juárez, a Tomás Mejía, a Miramón y a muchos otros personajes. Pero volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta aquí, amigas, amigos, este último segmento, el día de hoy, de la historia que quiero vivir. Muchas gracias por su atención y por acompañarme en esta tarde. Le agradezco mucho a Ya Florestar. Sobre Fenelón me pregunta que si además de Catalina II la Grande, Leona Vicario llegó a leer Fenelón, su novela Telémaco. Y se lo pregunto porque aborda teorías liberales similares a los de Locke sobre cómo un soberano debe gobernar, contraponiendo el sistema absolutista. Lo que Leona Vicario lo haya leído, no lo creo mucho, ¿eh? Mire, la biografía más seria de Leona Vicario, que es la que escribió Genaro García, no habla de sus lecturas. Recuerde que las mujeres de entonces, salvo que sean excepcionales, las mexicanas me refiero, no leen, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponerlo. Sin embargo, está muy difícil de probar que Leona Vicario, si es que leía mucho, haya leído el Telémaco de Fenelón. La única manera de hacerlo sería, pues, examinando su inventario de bienes en los libros que tenía en su casa. En aquel tiempo las mujeres no van a las bibliotecas públicas a leer. Entonces sería conveniente por ahí indagar por ahí. Lo demás que hay de Leona Vicario es novelita.
si estaría cuestionándose el sistema absolutista o no, Don Vicario, más allá de lo que hizo la independencia, no tiene ninguna otra participación pública ni ninguna opinión que haya vertido alguna vez sobre el estado de cosas de México. Recuerda, amigo, las mujeres en aquel tiempo no opinan, no hablan, no dicen nada de estos temas trascendentales. Pensar en que ella sí lo hacía es un exceso, con todo respeto se lo digo. Don Javier Arellano me escribe desde Nuevo Orleans, me dice que se reporte de Nuevo Orleans, que tenga un gran sábado, que no siempre escribe, pero que siempre escucho con gran placer. Gracias a don Javier Arellano en aquella bellísima ciudad de Nuevo Orleans, allá en la Luisiana, que alguna vez fue mexicana. Bueno, no hispana, para no ofender. Muy bien, bueno, el tercer cadáver, que es el de Maximiliano y el que nos interesa. A él nadie lo reclamaba en ese momento, pero sin embargo el gobierno de la República dispuso que fuese también embalsamado. Y el embalsamamiento lo realizan tres personajes que son verdaderamente importantes en esta historia por dos condiciones. La primera, porque son médicos, los tres. La segunda, porque al mismo tiempo que son médicos, son testigos, porque son ellos los que firman el certificado de defunción. Quienes realizan, escuchen amigos esto, que es bien importante, la autopsia de Maximiliano, porque se le hizo autopsia, y está perfectamente bien disponible hasta en internet. Y quienes además realizan el trabajo de embalsamamiento. Lo de la autopsia lo insisto porque es una prueba de identificación fundamental. Hace rato al principio del programa decíamos que sí había estos métodos científicos porque las autopsias ya se conocen desde el siglo XIX. En él se describe perfectamente bien el cadáver, se describe quién es, cómo se llama, su edad, los rasgos físicos y todo lo necesario, y es evidentemente Maximiliano. ¿Cómo se distingue Maximiliano de Justo Armas? Es muy sencillo. Yo puse en el Facebook la fotografía que supuestamente es Justo Armas y Maximiliano. Y Maximiliano tiene barba. La tiene porque es la moda, por supuesto, pero la tiene por algo más. Porque Maximiliano tiene el mentón hacia atrás. Si se quitara la barba, era feísimo el hombre porque tenía exactamente lo contrario del prognatismo. No tenía hacia afuera el mentón, sino metido hacia adentro. Y Justo Armas no lo tiene así, lo tiene normal. Y en aquel tiempo no hay este tipo de cirugías estéticas. Y este mentón huidizo, se le llamaba en aquel tiempo, aparece perfectamente registrado en la autopsia. Y es el de Maximiliano. Esto no hay que olvidarlo. Estos tres médicos son los siguientes. Primero, el general médico cirujano Ignacio Rivadeneira, que era el comandante médico del Ejército del Norte a las órdenes de Escobedo. Segundo, el mejor médico queretano, el doctor Vicente Licea. Y tercero, el propio doctor Samuel Bach, el médico particular de Maximiliano que está todo el tiempo. Vale la pena comentar también que el propio Rivadeneira y el propio Licea son los mismos médicos que también embalsaman a Tomás Mejía. A Miramón no, a Miramón lo embalsamó otro médico. Es decir, no son pues incompetentes, aunque a Licea lo van a acusar después de haber traficado con órganos del emperador. No está demostrado que lo haya hecho, pero sí se demostró, eso sí, que las damas queretanas o los caballeros queretanos de alta alcurnia le daban sus pañuelitos blancos para que los empapara en la sangre de Maximiliano y se los devolviera para tener como un recuerdito la sangre de Maximiliano. En fin, estas cosas que de las reliquias a que somos muy dados los mexicanos. Sin embargo, el embalsamamiento, por razones que son quizás explicables por el descuido, el desaseo, la incuria y esa forma de ser tan nuestra a veces, el cadáver lo depositan en el sótano del Palacio de Gobierno de Querétaro. Y de pronto, como se queda ahí varios meses, de veras lo descuidan, como todo el mundo entra a verlo, pues algún día un borracho, lo que ustedes quieran, se recarga en el ataúd, se rompe el cristal y comienzan a penetrar animalitos. Y a la guardia le tiene sin cuidado y poco a poco comienza a echarse a perder el cadáver. Naturalmente en esas están cuando llega finalmente el almirante Tegetov a México
que ya viene en nombre de la familia imperial austriaca, a pedir por favor que les entreguen el cadáver de Maximiliano para llevarlo a Viena, para sepultarlo junto con su familia. Y en eso pues el gobierno de Juárez reacciona, pide que manden el cadáver a México, le informan que el cadáver está pues un poquito deteriorado, echándose a perder. Y sin embargo el presidente Juárez dice, bueno, tráiganlo acá que lo vean otros médicos y que lo hagan y le hagan todo lo necesario para poderlo reconstituir y poderlo presentar de una manera más decorosa. Y amigos, lo que enseguida voy a platicar es digno de una novela de horror tragicómica o de estas películas mexicanas de surrealistas, porque yo creo que esto solo pasa en México. Recuerden que platicamos de lo que dilata el traslado de Querétaro a México. Pues igualmente ese mismo traslado, en un carromato abierto, en una plataforma nada más con ruedas tirada por caballos, pues ahí fue colocado el ataúd de Maximiliano. Y piensen un poquito, amigos, y los invito a que me acompañen a un pequeño trayecto imaginario en los caminos de aquel tiempo. No están asfaltados, son terracerías, como hoy llamaríamos, en la que abundan, por supuesto, los agujeros, las piedritas, los montículos, en el que el carruaje, todos cualquiera, van literalmente sangoloteándose, en el que además es época de lluvia, estamos en septiembre, los caminos a veces están encharcados, hay lodo, hay agujeros, o piedras de repente que se ruedan por ahí de los cerros, o troncos que se caen, ramas, y va el carruaje al paso, al trote, tras, y de pronto el conductor no se fija que hay una gran piedra en el camino, que pisa una de las ruedas del carruaje, y al pisarlo, amigos, acompáñenme en un ejercicio de cámara lenta. Al pisarlo, se eleva, por supuesto, la plataforma del carromato. Junto con ella se eleva, y más arriba todavía, la caja que no va amarrada, un descuido brutal, muy nuestro. La caja se eleva, todavía más que el carromato cae, sigue avanzando, porque está jalado por los caballos, pero la caja ya no, y la caja despacito va cayendo hasta el mero suelo, hasta la veredita aquella, hasta la terracería aquella, y al caer, por supuesto, ¡pras!, se rompe el ataúd de madera, y por el efecto del golpe, el cadáver que va dentro de Maximiliano sale también despedido y rueda, y casualmente en donde ha caído hay un terraplén, un declive, una pequeña cuesta hacia abajo, rueda por esa cuesta y va a dar metros adelante a donde hay una ciénega de lodo porque acaba de llover. Es decir, el cadáver llegó a la Ciudad de México verdaderamente destrozado, primero del embalsamamiento fallido, que ya estaba, repito, dando signos de putrefacción, y segundo, después de este increíble percance, accidente, que hará que en la Ciudad de México tenga que volver a ser embalsamado. Lo embalsaman de una manera muy sofisticada, seguramente, y muy salvaje. Tuvieron que colgarlo de los pies para que escurriera a los agentes de la putrefacción. Tuvieron que poner unos ojos falsos tomados de unos santos de por ahí. Tuvieron incluso que arreglar la barba, porque es otro de los misterios. La barba de Maximiliano, según las fotografías que ustedes pueden ver en Google, pues cambia y crece, porque la última foto que le toman en vida, la barba está partida, quemada, porque una granada ha estallado muy cerca y la chispa le ha carcomido la vellosidad facial. Pero en los cadáveres ya aparece con la barba completa, se la recortan, se la arreglan, y finalmente pues el presidente Juárez tiene que entregar esos despojos humanos, que con toda razón la archiduquesa Sofía, cuando lo recibe, dirá: este no es mi hijo. Pues no se parece, señora. Además de la propia pena de la muerte, el cadáver ha padecido lo indecible. Es una historia de horror, verdaderamente tragicómica lo que le pasó al pobre cadáver de Maximiliano, entre dos embalsamamientos y en medio un percance carretero, diríamos hoy en día, que hará que ruede por el suelo de una manera verdaderamente increíble. Maximiliano está enterrado en la cripta de los capuchinos ahí en Viena, no se ha movido de ahí, yo creo que no se moverá nunca más, pero como decía yo hace un rato, los tres cadáveres de los fusilados tienen su historia,
su vida post-mortem, es decir, pueden decirnos mucho de lo que pasó con ellos como objeto después. Gracias por hoy, amigos. Se despide ustedes, José Manuel Villalpando, con el afecto de siempre. Hoy le agradezco muchísimo a don Jesús Razo en la producción, también, por supuesto, a don Raúl García, a Raúl Cruz en los controles. Y ustedes, amigos, pásenla muy, pero muy bien. Nos escuchamos aquí, si Dios lo permite, la semana que entra. Hasta pronto.